Buenos días, alumnos. Vamos a continuar con el tema de las drogas y el alcohol y las conductas sociales. Temas muy importantes, temas muy interesantes porque lo cierto es que no solamente es un tema que nos compete en la atención especializada, sino que son conductas sociales tan lamentables, tan dolorosas, que la tenemos inmersa en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestro local donde habitamos y a veces, pues lamentablemente, hasta familiares cercanos la padecen. Son enfermedades, ¿verdad? El alcoholismo, como la droga, son trastornos del comportamiento humano que deterioran no solamente al paciente, sino a toda una sociedad. Es una enfermedad que en vez de progresar y desarrollar del punto de vista humana, sino que deteriora toda la parte física, cognitiva, alteración total de la personalidad, etc. Es muy doloroso ver cómo paulatinamente las personas van casi falleciendo en todo su interior y el deterioro social, espiritual, moral, físico, el cual lleva este tipo de trastornos en nuestros pacientes. Debido a que son trastornos del comportamiento y sociales tan lamentables y tan dolorosos, yo creo que de esa misma manera el compromiso de la atención a los especializados en la salud debe de estar presente. Nuestro objetivo de la clase es proporcionar una atención especializada al paciente drogodependiente que ingrese en la unidad de hospitalización. ¿Por qué me gustó ponerlo como en presente nuestros indicadores de objetivo? Porque yo siento que uno debe de estar ya preparado y tener la mente como que estás en el momento para dar la atención a un paciente, porque uno no sabe cómo puede ser tu proceso de actuar desde ya. Muchos son estudiantes, pero desde ya puede que estén dando o manejando situaciones como las debidas del tema. Priorizar nuestra atención individualizada de enfermería en la prevención secundaria en aquellos pacientes que muestren una necesidad de consumo activo. Es importante, ¿verdad? Porque cada paciente es único y entonces uno debe de priorizar esa atención y sobre todo, si muestran esa necesidad del consumo activo, llevar, como dicen, la contraria a esa necesidad. Y el siguiente objetivo engloba prácticamente todo. Brindar apoyo educativo y emocional en caso de pacientes que se pueda fomentar la comprensión de las conductas sociales por medio de las interdisciplinas involucradas. En este caso es un muy buen objetivo porque ya contamos con pacientes que a veces el deterioro es tan amplio que no pudiéramos llegar a incidir en la vida de ellos, pero hay pacientes que sí podemos trabajar en la parte emocional y educativa para hacer ese cambio. Y no solamente como enfermeros y enfermeras, o si trabajamos como psicólogos y psicólogas, sino que todas las interdisciplinas involucradas. El consumo de sustancias psicoactivas ha estado ligado al deseo del ser humano por modificar el nivel de conciencia y el estado de ánimo o utilización para paliar el sufrimiento. Se podría definir droga como toda sustancia farmacológicamente activa sobre el sistema nervioso, sea prescrita o no, que modifique el comportamiento y conducta de quien lo consume. Lo cierto es que ya sabemos que hay fármacos que son prescritos, pero que alteran el estado de ánimo de las personas. Muchas veces, precisamente los mismos fármacos que son prescritos
pueden tener, ¿verdad?, afectaciones adversas a lo esperado, ¿verdad?, síntomas adversos, y entonces puede recaer mucho un paciente alterar su estado de ánimo. Ya no se diga, pues, cuando se utilizan sustancias no prescritas o droga o alcohol que modifica el nivel de conciencia ampliamente hasta llegar al grado de deteriorar todo tipo de la cognición humana. Entonces, ¿cuál es la actuación de enfermería ante el paciente drogadicto? Bueno, lo cierto es que inicialmente la atención al paciente drogadicto o al paciente alcohólico y a veces a un paciente general tenemos calificativos no muy buenos, no muy aceptables. Pero nosotros lo que queremos es, para favorecer una mejora en atención a este grupo de pacientes, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos. Realizar una valoración de enfermería al ingreso más encaminada en conocer qué tipo de sustancias o sustancias son habitualmente consumidas, en qué cantidad, en qué ambiente y la finalidad del consumo. Entrevista motivacional. Esta se realizará pasado unos días del ingreso, cuando el paciente se encuentre adaptado a la unidad. La finalidad es darle a conocer los beneficios de la disminución de su consumo. Es cierto que en esta parte de la entrevista motivacional considero yo y me atrevería a decir que no tenemos formatos establecidos para pasarlos en nuestras unidades hospitalarias o en nuestras unidades de atención. Pero ustedes marcan la diferencia cuando por lo general tienen charlas motivacionales con los pacientes. Entonces es una oportunidad para ampliarse en cuanto a la mejora del paciente o el manejo. Y que precisamente en el manejo del paciente hay que tener en cuenta los siguientes puntos para favorecer su mejoría. Establecer y mantener buena relación terapéutica. Vigilar el estado clínico del paciente, los signos de abstinencia, temperatura, tensión arterial, etc., todos los signos vitales. Acordar y facilitar con el paciente el cumplimiento del programa terapéutico. Prevención de recaídas y educación familiar. Estos 5 pasos que ustedes ven ahí son pasos que se hacen dentro de nuestras unidades hospitalarias, pero se pretende que el alcance sea mayor cuando el paciente sale para sus hogares o para sus comunidades. ¿Por qué? Porque caemos en que el más pequeño en palabras, pero el más amplio en cuanto a objetivos podemos hacer. La relación terapéutica es buenísima porque debido a eso podés incidir, llegar a transformar a una persona. Yo creo que el campo de enfermería está en las ciencias humanistas porque sencillamente te interesa, ¿verdad?, trabajar en pro de los seres humanos. Entonces, llegar a aplicar estos pasos son importantes y tratar de focalizar el cambio individualizado también se puede lograr. No siempre hay que aplicar lo que son las desesperanzas aprendidas todo el tiempo en negativo. Este paciente va a regresar y nos va a dar más problemas. Yo creo que no, creo que hay que aplicar la resiliencia en cuanto al paciente y a la atención del propio profesional de la salud y decir, vamos a lograr establecer puntos de mejoría y estos puntos pueden estar establecidos desde la terapéutica aplicada hasta la educación familiar. Este siguiente punto es importante, favorecer la coordinación con otros profesionales para mejorar la comunicación de avances y cambios en el paciente. O sea, no podemos trabajar solo. La verdad que a veces se pierde el horizonte en cuanto a la atención. Muy pocas veces he estado trabajando en unidades hospitalarias o de salud mental, pero lo cierto es que
Cuando llegan, por ejemplo, a un hospital drogadictos o alcohólicos, lo que se trata nomás es de estabilizarlo y luego va para su casa. Se te olvidó que no trabajas solo, que en la multitud de especialistas es donde se puede lograr, ¿verdad? El cambio de las conductas en cuanto a estos trastornos se refiere. Entonces, trabajar de manera concatenada con otra disciplina, yo creo que sería lo mejor y la ruta avanzada a seguir. En la actualidad tenemos esa oportunidad para aplicarle a nuestros pacientes. Factores de riesgo que pueden que tengamos la recaída en los pacientes. Bueno, muchas veces es por el incumplimiento del tratamiento farmacológico. Este se puede dar dentro de la unidad hospitalaria, como se puede dar fuera de la unidad hospitalaria. Inadecuado seguimiento de actividades terapéuticas y rehabilitadoras, eso es de cajón. Yo considero que prácticamente no existe la terapéutica y la rehabilitación después de darle su primera atención. No existe o es muy escasa. Para comenzar, las citas próximas serán de meses. Entonces ahí tenemos una deficiencia a seguir. Y otras son las escasez o la pobre repertorio de habilidades de afrontamiento. Les decía, si no hay sistema de resiliencia, sistema de apoyo emocional, se le complica más la recuperación a nuestros pacientes. Y por acá quiero terminar con esta imagen muy importante en el proceso del enfermero para sus pacientes. Lo que tiene que iniciar, ¿verdad?, con lo que debería de iniciar, debido a que al aplicar procesos, ¿verdad?, los enfermeros y las enfermeras emplean un pensamiento crítico, no son solamente ejecutores de signos vitales, etcétera, sino que emplean su pensamiento crítico para lograr su satisfacción profesional y a la misma vez se comprometen con los usuarios en los cuidados de salud. Pero para eso tenemos que aplicar desde el principio, que es la valoración de un paciente, ¿verdad? Ustedes están íntimamente relacionados en el ejercicio de su trabajo con la valoración de un paciente, el diagnóstico, la planeación, la ejecución y la evaluación del paciente. Ese es un proceso que hay que seguirlo para cada paciente, hay que aplicarlo. Luego estaremos investigando qué significa cada uno de estos procesos para que lo manejemos adecuadamente. Muchas gracias. Les dejo siempre que ustedes tienen un Día Internacional de Enfermería y que hay que hacerle honor a lo que han decidido de vocación emprender. Muchas gracias y saludos.